La semana pasada hablamos de algo muy importante con respecto a la fe que tú y yo profesamos. Hablamos del tener cuidado en cómo juzgamos y tratamos a los demás. Ahora, nuestra fe es una fe viva. Nuestra fe es una fe que produce cambios en ti y en mí. Esos cambios van uno por uno y van formando en nosotros una vida de bendición para nosotros mismos, pero también para todos aquellos que nos rodean. Eso es la fe. Y de eso Santiago está hablando. Bienvenidos a los que nos ven desde su casa, desde su trabajo, desde otra nación. Bienvenidos a Champion Forest. Qué alegría que pudiste apartar este tiempo para conectarte con nosotros. Te enviamos una bendición especial ahí hasta tu hogar. Confía en el Señor, Él está ahí contigo. Y bienvenidos a los que estamos acá en este bello auditorio. ¿Es un bello auditorio, sí o no? Ahora, siempre me gusta recordarte algo. Lo que nos hace iglesia no es el auditorio. Nosotros nunca hemos dejado de ser la iglesia de Cristo. Si bien extrañábamos el estar reunidos aquí, algunos ya están aburridos de la silla de su comedor, ¿sí o no? Algunos su sillón favorito ya lo odian. De tanto tiempo que has pasado, yo extraño las sillas duras de la iglesia, dirán algunos. Está bien que extrañes las sillas de la iglesia. Estas no están tan duras, estas están cómodas. Pero recuerda una cosa, lo que nos hace iglesia no es el auditorio. Lo que nos hace iglesia no es el nombre Champion Forest. Lo que nos hace la iglesia es que hemos sido perdonados y somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que donde quiera que tú y yo estemos, con pandemia o sin pandemia, la iglesia del Señor continúa viva. Pero eso es lo que Santiago nos está hablando. ¿Qué tipo de fe es la que tenemos? Yo doy muchas gracias a Dios de pertenecer a una familia muy especial. Esta semana cuando llegaban las noticias ahí por el lunes, martes, y tú veías todo este cono, ¿verdad? Alrededor, algunos la angustia llegó a su corazón y comenzaste a clamar. Ahora, yo noté algo. Comencé a ver todos los chats de comunicación que tenemos en la iglesia. No paraban, y me gustaba mucho el comentario de algunos que decían: si alguno llega a tener necesidad de algo, si algo pasa, pueden contar conmigo. Me gustó mucho ese tipo de mensaje, porque sabe que eso habla del tipo de iglesia que somos. Un tipo de iglesia que estamos para amar a los demás en medio de su necesidad. Y eso es lo que Santiago nos viene hablando. Ahora bien, no te desconectes de los grupos, porque lo que hace especial a la iglesia es que el amor de Dios está con nosotros, pero también el amor de los hermanos y las hermanas. ¿Me estás siguiendo? Algunos tal vez ya tomaron la iniciativa: pastor, yo ya me salí de ese grupo hace meses porque mucho molestan. ¿Sabes qué? Tú necesitabas un mensaje de esperanza cuando el temor llegó a tu corazón. Vuelve a pedir que te metan al grupo. Si ya te saliste, no tengas vergüenza, nadie te va a juzgar. Ya te saliste, ya te iba a decir otra palabra que a veces decimos en nuestros países. No. Pide estar conectado, porque sabes que vivimos tiempos en el cual la soledad está golpeando muchos hogares. Tú puedes estar en este lugar como una medida de decir: yo necesito una palabra de esperanza. Bienvenido a Champion Forest, donde queremos ser no una iglesia perfecta, porque no existe la iglesia perfecta, sino una iglesia que camina con una fe activa, a la cual Santiago nos está moviendo. No amamos porque nos nace necesariamente el amar a nosotros, porque la semana pasada vimos, como decía el versículo de primera de Juan en el capítulo 4, solo te lo voy a parafrasear: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese es el secreto del amor de la iglesia. No que sintamos el amar, pero como Él nos amó, nace en nosotros ese amor de Dios. Porque seamos reales, seamos honestos. Muchas veces tú no amas a las personas. Muchas veces yo no amo a las personas. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso si usted es pastor? Y luego, a veces, ¿verdad? La gente se comporta de tal manera que tú dices: no, ya cayeron de mi gracia.
Yo ya no quiero ir a ese lugar. No pongas tu esperanza de esa manera, porque sabes que el Señor utiliza personas imperfectas en momentos perfectos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. La persona que muchas veces tú menos esperabas es la persona que Dios va a utilizar en algún momento de tu vida para volverte a traer esperanza. Porque no hay iglesia perfecta, no hay cristiano perfecto. Solo uno es el perfecto. Y de eso estamos hablando ahora. Quiero, para comenzar el mensaje del día de hoy, que vayamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Porque Jesús, antes de entrar a lo que Santiago nos quiere decir, fíjate, Él tuvo un encuentro con un personaje muy interesante. Lucas 10, versículo 25. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. No era cualquier persona. La Biblia dice, era un experto en la ley religiosa. Y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Fíjate las palabras interesantes de Jesús. Algo que me gusta de la palabra es que siempre tiene detalles que habla y nos llama la atención. Le hace la pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo interpretas tú aquello por lo cual riges tu vida? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo, lo que vimos la semana pasada, como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Ahora, aquí viene un secreto importante. Haz eso y vivirás. El experto en la ley le estaba probando. Acuérdate que había muchas personas así, querían probar a Jesús a ver si realmente era el Hijo de Dios. Ahora, le comienzan a hacer una pregunta y le dicen, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Y Jesús le contesta con otra pregunta. ¿Qué dice tu fe? Y él le dijo, dice, ama al Señor con toda tu vida y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús le dice, ya ves que sabes. Ahora, aquí está el secreto. Haz lo que sabes y vivirás. Yo he titulado al mensaje del día de hoy, mi fe me mueve a la acción. Mi fe me mueve a la acción. No hay nada más aburrido que ver una película de acción sin acción. ¿Te ha pasado? Tú esperaste tanto la película y resultó que te adormiste. Y dices, fue un desastre esa película. Y yo te traje algo para ilustrarte en esta tarde, fíjate. Sí, tú sabes lo que es esto, ¿verdad? Cuando tú ves que van a grabar una película, ¿qué es lo que te dicen? Luces, cámara, acción. Ahí está el secreto de la película. Te comienzan a decir, dilo conmigo, luces, cámara. Esa palabra acción te implica algo muy especial. Eso te implica que comienza algo, un guión que tú ya sabes que debes llevar. De nada serviría si te dicen acción si tú te quedas inmóvil. No tendríamos película. El secreto de todo esto está en esa última palabra. La fe en Dios es exactamente de la misma manera. La fe en Dios no es algo estático, no es algo pasivo. La fe en Dios es algo que se mueve día con día, presenta movimientos. Esta semana estudiaba en Mateo algo importante, una regañada que Dios les dio a ciertas personas. Cuando tengas oportunidad, lee todo el capítulo 23 de Mateo. Yo solo te voy a leer una parte, el versículo 2 y 3 de Mateo 23. Los maestros de la ley religiosa, decía Jesús hablando a sus discípulos, y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, le decía Jesús a los discípulos, practiquen y obedezcan. Di conmigo, practiquen y obedezcan. Dile al de al lado con el tapaboca, practiquen y obedezcan. Practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Pero, di conmigo, pero. Cuando hay un pero es importante. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Cuando tú lo leas en tu casa te vas a divertir.
Jesús le dio una regañada de decir, ¿cuál es el problema que tengo con la gente que sabe la ley? Es que no la practica. Por eso estamos hablando de que mi fe me mueve a la acción. Dios quiere bendecirte, pero la bendición solo va a llegar cuando tú y yo practiquemos las enseñanzas de Jesús. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? Practica lo que Jesús dejó instituido acerca del matrimonio. ¿Quieres tener una mejor relación con los demás? Comienza a practicar lo que Jesús ha dejado ya establecido que debemos hacer. Está bien el orar, está bien el ayunar. Son prácticas espirituales, pero lo primero que Dios quiere antes que cualquier sacrificio, ¿qué es? Que obedezcamos su palabra. ¿Alguien está conmigo acá? ¿Alguien que está en su casa? No te voy a hablar, esta regañada fue para los fariseos, no fue para ti, para mí, ¿de acuerdo? Nadie se rió, mejor sigamos. Santiago 2, el pasaje que nos toca. Santiago 2, porque Santiago va a hablar exactamente de lo mismo. Mi fe me mueve a la acción. Dice Santiago 2, versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, dice Santiago, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. La semana pasada, los versículos anteriores, Santiago nos hablaba que la fe no debe dar lugar a favoritismos. ¿Te acuerdas de eso? Alguien estuvo la semana pasada acá o estuvo conectado. La Biblia nos decía, no deben dar lugar a favoritismos. Ahora, en los siguientes versículos, Santiago comienza a meterse en un dato importante y a decir, ¿sabes qué? No es suficiente con decir que tienes fe. Ahora, él no está diciendo que la fe no es importante. Casi como Pablo decía en Efesios, por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Tú conoces ese pasaje. Ahora, ¿dónde está entonces que no se contradice ni Pablo ni aquí Santiago? Es que hay un orden para todo lo que estamos hablando. Porque también el mismo Efesios dice que fuimos preparados para buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿conoces el versículo? Anduviésemos, practicásemos en ellas. Santiago no está desvirtuando ni la gracia ni la fe. Lo que está diciendo es que la fe, sabes que solo de labios no sirve de nada. La fe tiene que tener un orden. Yo por eso a la misma plaquita, en lugar de luces, cámara y acción, le puse gracia, fe, acción. ¿Me va siguiendo? Di conmigo, gracia. Es primero, fe. Oh, ya lo tienes bien, ya podemos grabar algo tú y yo. No podemos cambiar el orden. Santiago tenía un problema con las personas, les estaba diciendo, ustedes están nada más colocando la palabra de fe. ¿Cómo me recuerda esa canción tan viejita que yo no sé si tú la has escuchado? Que decía, amémonos de corazón, no de labios solamente. ¿La escuchaste? Amémonos de corazón. No. Ay, cómo te amo, hermano. No de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Algunos decían preparados, también se vale. Dependiendo la versión que tú cantes, Dios está diciendo algo. No es suficiente con cantar de Dios. Debemos mostrar a Dios. Mateo 7:16 dice, Jesús hablando, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Luego el versículo 20 dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus... Lee conmigo lo que dice la pantalla. Por sus...
No por lo que dicen, no por lo que cantan. Lo que nos hace iglesia no es que nos vemos acá los domingos a las 11. Lo que nos hace iglesia es cuando viene una mala noticia y alguien te dice, puedes contar conmigo. Lo que nos hace iglesia es cuando realmente nos amamos con una fe que está viva y nos va transformando. Eso es la fe, el saber que somos hijos de Dios. Pero ahora nos toca una segunda parte, el mostrar que somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios en esta tarde acá? Ahora, ¿qué nos toca? Acción. 3 puntos muy breves que te quiero regalar. Cuando hablamos de mi fe, me mueve a la acción. Punto 1, la fe es algo que otros pueden ver. La fe es algo que otros pueden ver. Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, les dice Santiago. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Interesante las palabras que usa esta versión, ¿cierto? Santiago les dice, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? ¿De qué me estás hablando? Y luego él dice, yo les mostraré mi fe por mis acciones, por mis buenas acciones. Y luego hace una comparación con los demonios. Hasta los demonios salieron aquí, mira, bañados. Y comienzan a decir, ok, también los demonios creen como tú crees. Y no solo eso, tiemblan delante del Señor, así como tú y yo. Pero el secreto está en que los demonios, la creencia que tienen en Dios no les ha hecho cambiar su vida. Ahí está el secreto con el Hijo de Dios. No solo en que cree que hay un Dios, no solo en que tiene fe en ese Señor, sino que comienza ante ese temor del Señor a hacer ajustes en su vida. Y ese ajuste termina con una cosa, decirle, Señor, ¿a quién más voy a bendecir? El problema en nuestros hogares no es del diablo. Deja de estar culpando al diablo, diablo cochino. Yo no sé si él es cochino, tal vez sí. Pero a veces el problema somos nosotros, que decimos tener la fe, pero no estamos bendiciendo a los demás con el tipo de fe que tenemos. La fe es algo que otros pueden ver. Si no es una fe inútil, dice Santiago, no te enojes conmigo, lo dice Santiago. Santiago nos está regañando en esta mañana, pero no a ti y a mí, no a nadie, tampoco a los que están en la casa. Cada uno sabe cómo está en su nivel de acción. ¿Has recibido la gracia de Dios? Ay, no te escuché convencido. ¿Has recibido la gracia de Dios? Por gracia somos salvos, por medio de la fe, gracia, fe. Y ahora nos está faltando quizás un elemento importante para que la bendición de Dios llegue a nuestro hogar. Es la acción. No nos quedemos con la fe nada más como la de los demonios que tiemblan y saben que hay un Dios todopoderoso. En algún momento esta pandemia va a pasar en el nombre de Jesús. En algún momento el Señor va a cortar todo esto. Pero lo importante no es que Él lo corte. Lo importante es cómo nuestra fe fue activa en medio de este momento. Por eso cantábamos en esta mañana, Señor, tu fidelidad es grande y nada nos puede separar de ella. Esa es nuestra fe. Ahora nos toca actuar de acuerdo a la fe. Punto 2. La fe crece al obedecer a Dios. La fe crece al obedecer a Dios. Una fe viva es una fe que crece. ¿De qué manera? Obedeciendo a Dios. No se trata solo de hacer buenas acciones. No se trata solo de ser buenas personas. Se trata de obedecer a Dios en las buenas acciones que Él quiere que hagamos. Versículo 21 de Santiago. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe, la fe de Abraham, y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo.
Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justas por las obras y no solo por la fe. Yo diría esta frase así: no solo por decir que tiene fe. Abraham era una persona que su salvación, fíjate, fue basada en la confianza que él tenía en el Señor. Él no conocía de Jesús, él fue mucho antes que Jesús. Por eso le llamaba el pueblo judío el padre Abraham. Pero ¿dónde está el secreto de su salvación? Que él fue justificado por la confianza que tenía en Dios, y esa confianza llegó a tener acciones. La fe de Abraham no comenzó cuando él ofreció a Isaac en sacrificio. La fe de Abraham comenzó mucho atrás, cuando le dijeron: vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham lo hizo y comenzó a caminar. Cada día Dios desarrollaba su fe. Di conmigo: cada día Dios desarrolla mi fe. La fe no es algo de un evento de un día. La fe comenzó en el momento que le dijiste al Señor: te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Pero de ahí comienza una vida de acción en la cual tu fe va creciendo. En esta pandemia, ¿sabes qué? Se ha puesto a prueba nuestra fe. ¿De qué manera? Cuando cada día nos levantamos y le podemos decir: Señor, nos has sacado de tantas, nos volverás a sacar una vez más. Señor, no importa lo que digan allá afuera, yo sé lo que dice tu palabra y eso es lo único que importa. Desarrolla tu fe. Como cristiano, no te quedes con la fe que tuviste años atrás. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? La fe crece al obedecer a Dios. Su fe, la fe de Abraham, actuaba conjuntamente con sus acciones. Ahí está el secreto. Y último punto de este día: que la fe me lleva a ayudar a otros. Esto es lo que Santiago nos está hablando. La fe crece día con día, como nos lo enseñó con Abraham. Pero en los últimos versículos, el versículo 25, viene un personaje interesante que no quiero que te lo pierdas. Dice: de igual manera, ya habló de Abraham, el padre de la fe, justificado por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab representa un ejemplo completamente diferente al de Abraham, porque por eso es que estamos hablando que todo se trata de la gracia. Santiago no nos está diciendo las obras es lo que te dan la salvación. Santiago nos está diciendo: tus obras es el resultado de tu salvación. La gracia llegó primero. Esa gracia que tú y yo no merecíamos, pero que por medio de la fe le dijimos: Señor, te entrego mi vida. No es perfecta, y luego de tener esa fe cada día nos lleva a una parte importante, que es la que Dios quiere que desarrollemos en medio de lo que estamos viviendo: la acción. De lo contrario, la fe no es nada. Acciones de misericordia no significa que son acciones para salvación, pero sí son una evidencia de nuestra salvación. Las obras son el resultado de una fe viva, no son requisitos, son el resultado. Por gracia somos salvos. Ponte de pie en este lugar, por favor. Y tenemos tarea por hacer. Ay, me gustó esta plaquita, yo no sé tú. Me la fui a comprar para decir, la voy a enseñar a los hermanos. Y aquí arriba decía otra cosa y yo lo cambié, le puse gracia, fe, acción. No cambies el orden. No es acción primero. No es por las buenas obras que Dios nos ha salvado. Dios nos salvó, así como a una prostituta que lo dejó en evidencia en la Biblia. ¿Para qué? Para decirnos:
No es por tu estilo de vida, es por gracia. Tienes fe en el Señor, después viene la bendición. Luego la plaquita decía la producción. Ahí pones el nombre de quién es el productor. Yo le puse Dios. Luego decía director. ¿A quién le pongo? Pues Dios también. Dios es el encargado de esta película que es nuestra vida. Cámara, le iba a poner a Ricky. Pero Ricky es nuestro jefe de media ahí. Pero me acordé que Ricky es limitado y no puede estar con nosotros. Pero hay un Espíritu Santo que está a donde quiera que nosotros vamos y está grabando todo lo que hacemos. Fecha, hoy, porque yo no sé qué va a pasar mañana, pero mi Dios sí lo sabe. Es por eso que le cantamos que su fidelidad es grande y así como ha estado en este día va a estar mañana. ¿Alguien cree eso en su corazón? Eso es lo que nos ayuda a decir, di conmigo, gracia, fe, acción. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si nunca le has entregado tu vida al Señor, dile en este día, Señor Jesús, haz conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que tal vez he vivido una fe a mi forma, tratando de ser buena persona, pero nunca podré alcanzar la bendición de esa manera. En este día reconozco que soy pecador. Te entrego mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Entra en mí. Y ahora quiero vivir el resto de mi vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.